Enseñanza 3, Primera de Corintios 2, del 1 al 16. ¿Qué significa la sabiduría de Dios en misterio? Teaching 3, 1 of Corinthians 2, 1 to 16. What does the wisdom of God in a mystery mean? Leamos Primera de Corintios 2, del 6 al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Let us read 1 of Corinthians 2, 6 to 7. However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Después del pecado en Edén, el hombre emprendió una construcción de la sabiduría y el conocimiento humanos. Como resultado de la desobediencia al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Eva vio como codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3, 6. After sin entered in Eden, man began to build human wisdom and knowledge because of disobedience by eating from the tree of the knowledge of good and evil, which Eve saw as desirable to become wise. Genesis 3:6. En las Escrituras, la sabiduría humana se caracteriza de la siguiente manera: es insensata, vana, efímera, terrenal, animal y diabólica. Produce altivez y soberbia. Santiago 3, del 13 al 15 y Primera de Corintios 3, del 18 al 20. In the scriptures, human wisdom is characterized as foolish, vain, fleeting, earthly, sensual, and demonic. It produces pride and arrogance. James 3:13 to 15. 1 of Corinthians 3:18 to 20. La sabiduría de Dios, por el contrario, es eterna, excelsa, da fruto de salvación, contiene los misterios. Dios les da a sus hijos la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia a través del Espíritu Santo. The wisdom of God, on the contrary, is eternal and exalted. It bears the fruit of salvation and contains the mysteries. God gives his children wisdom, knowledge, and understanding through the Holy Spirit. En el antiguo pacto, Él se la impartía a los siervos. Uno de los ejemplos es a los varones que construyeron el tabernáculo. Éxodo 28:3 y 31:3. Pero el principal ejemplo es el de la sabiduría para salvación. Temer a Dios es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Job 28:28, Proverbios 1:7, 9:10. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. El Señor habla de la sabiduría e inteligencia espirituales. Efesios 1:8, 17 y Colosenses 1:9, las cuales el creyente obtiene a través del Espíritu Santo y con las Escrituras. Por ello, Pablo dice en Primera de Corintios 2, del 4 al 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. The wisdom of God, on the contrary, is eternal and exalted. It bears the fruit of salvation and contains the mysteries.
God gives his children wisdom, knowledge, and understanding through the Holy Spirit. In the Old Covenant, he imparted it to his servants. One example is the man who built the tabernacle. Exodus 28:3, chapter 31, verse 3. But the main example is the wisdom of salvation. The fear of the Lord is wisdom, and to depart from evil is understanding. Job 28:28, Proverbs 1:7, chapter 9, verse 10. The word of God is the source of wisdom. The Lord speaks of spiritual wisdom and understanding. Ephesians 1:8, verse 17. Colossians 1:9, which the believer receives through the Holy Spirit and with the scriptures. For this reason, Paul says in 1 Corinthians 2:4-5, "And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God." ¿Cuál es el poder de Dios del que habla el apóstol Pablo en el versículo 5? What is the power of God of which the apostle speaks in verse 5? No son las señales, sino la palabra de Dios, porque ella es la verdad y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, Primera de Corintios 1:18. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Hechos 20:32 y 26:18. La palabra de Dios convierte el alma, pues es viva y eficaz, entra a lo más profundo del ser, parte alma y espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, Efesios 6:17. It is not the signs, but God's word, because it is the truth, and it is the power of God to salvation for everyone who believes. Romans 1:16, 1 Corinthians 1:18. The word of God has power to build us up and to give us an inheritance among those who are sanctified. Acts 20:32, chapter 26, verse 18. The word of God converts the soul, for it is living and powerful. It penetrates to the deepest part of our being, dividing soul and spirit, and discerning the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12, Ephesians 6:17. Con la palabra de Dios crecemos más y más para el día de la eternidad. Segunda de Pedro 3:18. Ella es leche espiritual no adulterada, con la cual crecemos para salvación, pero también es la vianda que nos permite discernir entre el bien y el mal, es decir, entre lo que proviene de Dios y lo que proviene de la perversa, que es el hombre viejo, la carne y lo que viene de Satanás. Primera de Pedro 2:2 y Hebreos 5 del 12 al 14. Through the word of God we grow more and more for the day of eternity. 2 Peter 3:18. It is the pure spiritual milk by which we grow unto salvation, but it is also solid food that enables us to discern between good and evil, that is, between what comes from God and what comes from the perverse, which is the old man, the flesh, and what comes from Satan. 1 Peter 2:2, Hebrews 5:12-14. La fe no puede estar fundada en las señales. Los judíos las pidieron todo el tiempo. Cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez en su contacto con el mundo e hizo milagros en abundancia. Pero los judíos no creyeron, porque la fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17 y 2 de Corintios 5:7. Faith cannot be founded upon signs. The Jews continually demanded them,
when the Lord Jesus Christ came for the first time in his contact with the world, and he performed miracles in abundance. Yet they did not believe, because faith comes by hearing God's word. Romans 10:17, 2 Corinthians 5:7. La verdadera fe está fundada en la sabiduría de Dios, que es su palabra. La fe está fundada en Cristo, que es poder y sabiduría de Dios, porque Él es Dios eterno, su sabiduría es infinita. Primera de Corintios 1, del 23 al 24, y Primera de Juan 5, 20. Él ha manifestado su sabiduría en las Escrituras, y por ello la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. La sabiduría verdadera es el temor a Dios, y el apartarse del mal la inteligencia. Salmo 111:10 y Proverbios 1:7. True faith is founded upon the wisdom of God, which is his word. Faith is founded upon Christ, who is the power and wisdom of God, for he is the eternal God, and his wisdom is endless. 1 Corinthians 1:23-24 and 1 of John 5:20. He has manifested his wisdom in the scriptures, and therefore the law of the Lord makes wise the simple. Psalm 19:7. True wisdom is the fear of God, and to depart from evil is understanding. Psalm 111:10 and Proverbs 1:7. La iglesia que ha apostatado de la fe bíblica vive por vista, predica sobre señales, asegurando que es el poder de Dios. Las iglesias apóstatas se apartaron de la palabra de Dios, y por ello predican sabiduría de hombre, no predican al Cristo crucificado, resucitado, glorificado y ascendido en gloria. No predican del arrepentimiento y perdón de pecados. No predican de la salvación, que es ser librado del infierno, gracias al amor, la misericordia y la gracia de Dios, para entrar al reino eterno y recibir todas las promesas y la herencia eternas. The church that has apostatized from the biblical faith lives by sight. She preaches about signs, stating that they are the power of God. Apostate churches have turned away from the word of God. Therefore, they preach the wisdom of man. They do not preach Christ crucified, risen, glorified, and ascended in glory. They do not preach repentance and the forgiveness of sins. They do not preach salvation, which is to be delivered from hell through the love, mercy, and grace of God, to enter the eternal kingdom and receive all the eternal promises and the inheritance. La iglesia que predica de Cristo, de la sabiduría de Dios, la que predica su palabra, está a punto de recibir la recompensa. Pero el mundo y la iglesia apóstata están a punto de entrar al periodo más terrible de la historia humana, periodo en el que será destruida la sabiduría humana, mundana, y todas las obras de la humanidad, producto de dicha sabiduría. Primera de Corintios 1:19, Isaías 29:14. The church that preaches about Christ, the wisdom of God and his word, is about to receive the reward. But the world and the apostate church are about to enter the most terrible period in human history, a period in which human and worldly wisdom and all the works of humanity produced by that wisdom will be destroyed. 1 Corinthians 1:19, Isaiah 29:14. La Biblia enseña que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:18, Colosenses 2:3. ¿Qué significa esto? Significa obviamente que Jesús es Dios y por lo tanto posee el atributo de la sabiduría. Sin embargo, el significado de esta expresión también es que el Señor Jesucristo es la manifestación de la excelsa sabiduría de Dios, porque Él es la simiente prometida
que consumó la obra redentora mediante la cual obtenemos las condiciones para entrar a la nueva Jerusalén, llegar a la presencia de Dios Padre y recibir las promesas eternas. Aleluya. The Bible teaches that Christ is the power and wisdom of God. 1 Corinthians 1:18, Colossians 2:3. What does this mean? It means obviously that Jesus is God and therefore possesses the attribute of wisdom. However, the meaning of this expression is also that the Lord Jesus Christ is the manifestation of the exalted wisdom of God, for he is the promised seed who consummated the redemptive work through which we obtain the conditions to enter the New Jerusalem, come into the presence of God the Father and receive the eternal promises. Hallelujah. En la obra redentora de Cristo se manifestó la sabiduría de Dios de la siguiente manera. El ser humano pecó en su alma, espíritu y cuerpo por desobedecer la palabra de Dios, el mandamiento santo, por desechar la sabiduría de Dios y desechar el pacto santo que el Señor hizo en Edén. Y al pecar, el hombre se separó de Dios y fue destituido de su gloria. Dios es infinitamente santo y la única manera de que el ser humano pudiera ser restituido a la gloria del Señor era que no tuviera pecado. Por ello, Dios demandó justicia y santidad. Pero estando el pecado, era imposible que el ser humano pudiera salvarse por sí mismo o pudiera hacer algo para quitarse el pecado y salvarse a fin de llegar a la presencia de Dios, por cuanto el pecado está dentro del hombre, en todo su ser. Toda obra que pudiera hacer está contaminada por dicho pecado. In the redemptive work of Christ, the wisdom of God was manifested in the following way. The human being sinned in soul, spirit, and body by disobeying the word of God, the holy commandment, by rejecting the wisdom of God and rejecting the holy covenant which the Lord made in Eden. By sinning, man was separated from God and was deprived of God's glory. God is infinitely holy, and the only way for the human being to be restored to the glory of the Lord was to be without sin. Therefore, God required justice and holiness. But since sin was present, it was impossible for the human being to save himself or to do anything to remove his sin and be saved, to come into the presence of God. For sin is within man, in his whole being, and that sin contaminates every work he might perform. La sabiduría de Dios está en que era necesario que hubiera un hombre santo, limpio, sin pecado, que hiciera algo para quitar el pecado. ¿Dónde se encontraría tal hombre en la tierra? En ninguna parte. Por tanto, la sabia decisión de Dios fue la encarnación. Dios, Hijo, dijo: yo voy a la tierra como hombre. Salmo 40 del 6 al 9. Hebreos 10 del 4 al 7. The wisdom of God lies in the fact that it was necessary for there to be a holy, clean, sinless man who would do what was required to remove sin. Where could such a man be found on earth? Nowhere. Therefore, the wise decision of God was the incarnation. What the Son said, I am going to earth as a man. Psalm 40, 69, Hebrews 10, 4-7. La sabiduría de Dios fue la decisión del sustituto. Cristo tomó el lugar del hombre pecador y cargó sobre sí el pecado de la humanidad, pues cumplía todos los requisitos al ser 100% hombre. Además de esto, la otra decisión sabia de Dios fue usar la misma consecuencia del pecado, que es la muerte, como la paga del pecado, que es muerte, y Cristo cargó sobre sí mismo el pecado de la humanidad como sustituto. Por tanto, Él debía morir, y así aconteció. Cristo murió por los pecados de la humanidad y condenó al pecado en su cuerpo. Romanos 6, 23, 8, 3. The wisdom of God
was the decision of the substitute. Christ took the place of the sinful man and bore upon himself the sin of humanity, for he met all the requirements by being fully man. In addition to this, another wise decision of God was to use the very consequence of sin, which is death, since the wages of sin is death, and Christ bore upon himself the sin of humanity as substitute. Therefore he had to die. And so it happened. Christ died for the sins of humanity and condemned sin in his flesh. Romans 6:23, chapter 8, verse 3. Cristo ya solucionó el problema del pecado, pero ¿cómo se solucionaría la muerte, que es la paga del pecado? ¿Cómo se eliminaría la muerte en los seres humanos? Christ has already resolved the problem of sin, but how would death, which is the wages of sin, be dealt with? How would death be eliminated in human beings? Aquí también se manifestó la sabiduría de Dios en Cristo. La decisión sabia fue la resurrección de los muertos. Cristo cargó el pecado sobre sí mismo, condenó al pecado con su muerte y eliminó los estragos de la muerte con su resurrección. Él volvió a la vida. ¡Aleluya! Romanos 6:5. Here also the wisdom of God was manifested in Christ. The wise decision was the resurrection of the dead. Christ bore sin upon himself, condemned sin through his death, and removed the effects of death through his resurrection. He returned to life. Hallelujah. Romans 6:5. Cristo murió y resucitó, pero la sabiduría de Dios no terminó ahí. No bastaba que el cuerpo de Cristo volviera a la vida, sino que debía garantizarse que nunca más volviera a morir. Para ello, se manifestó la sabiduría de Dios en Cristo. La decisión sabia fue la glorificación del cuerpo resucitado de Jesús, el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:16. Christ died and rose again, but the wisdom of God did not end there. It was not enough for the body of Christ to return to life. It had to be guaranteed that he would never die again. For this purpose, the wisdom of God was manifested in Christ. The wise decision was the glorification of the rising body of Jesus, the power of an endless life. Hebrews 7:16. Un evento final de la sabiduría de Dios en la obra redentora de Cristo, y por la cual se evidencia que Él es poder y sabiduría de Dios, es la siguiente. Era necesario que se presentara la ofrenda santa, pura, viva, delante de Dios Padre. Por ello fue indispensable la ascensión de Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, la cual garantizó que nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo, a la nueva Jerusalén, al tercer cielo. Cristo también llegó de manera vicaria, sustituta, delante del Padre. Por ello, el Señor, al final del discurso del aposento alto, antes de morir, hizo la poderosa oración de Juan 17, del 3 al 5, y 17:24. A final event in the wisdom of God within the redemptive work of Christ, by which it is evident that he is the power and wisdom of God, is the following. It was necessary that the holy, pure, and living offering be presented before God the Father. For this reason, the ascension of Christ as high priest of the good things to come was indispensable. It guaranteed that we might enter the most holy place, the New Jerusalem, the third heaven. Christ also entered vicariously as a substitute into the presence of the Father. That is why at the end of the Upper Room Discourse, before dying, the Lord made the powerful prayer recorded in John 17:3-5 and 17:24. Como parte de la sabiduría de Dios,
También era necesario que Dios tomara un pueblo para sí mismo, el cual debía recibir las promesas eternas. Este pueblo fue Israel, al cual el Señor llamó para que fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. No obstante, Israel no cumplió la misión, el encargo, y la sabiduría de Dios se manifestó nuevamente porque la desobediencia y la incredulidad de Israel la usó el Señor como motivo para provocarle a celos, tomando otro pueblo, los gentiles en la iglesia, los cuales no estaban preguntando por el Señor ni le estaban buscando. Deuteronomio 32:21, Isaías 65:1, Romanos 10:20, Romanos 11:11, del 19 al 24. As part of the wisdom of God, it was also necessary that God should take a people for himself, who would receive the eternal promises. This people was Israel, whom the Lord called to be a kingdom of priests and a holy nation. Exodus 19:6. Nevertheless, Israel did not fulfill the mission entrusted to it, and the wisdom of God was manifested once again, for the Lord used Israel's disobedience and unbelief as the occasion to provoke them to jealousy by taking another people, the Gentiles in the church, who were not asking for him nor seeking him. Deuteronomy 32:21, Isaiah 65:1, Romans 10:20, chapter 11 verse 11, and verses 19 to 24. Con respecto a esta manifestación gloriosa de la sabiduría de Dios, el apóstol Pablo declara en Romanos 11, del 28 al 33. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Regarding this glorious manifestation of the wisdom of God, Paul declares in Romans 11:28-33, concerning the gospel, they are enemies for your sake, but concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. For as you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience, even so these also have now been disobedient, that through the mercy shown you, they also may obtain mercy. For God has committed them all to disobedience, that he might have mercy on all. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. Cuando el Señor tomó a los gentiles como pueblo, los hizo partícipes de toda la herencia eterna, de los pactos y las promesas eternas que Dios le concedió a Israel, pero que despreciaron. Romanos 9:4, Efesios 3, del 3 al 8. When the Lord took the Gentiles as his people,
He made them partakers of the entire eternal inheritance of the covenants and the eternal promises which God granted to the people of Israel, but which they despised. Romans 9:4, Ephesians 3:3-8. A partir de todo lo anterior, podemos resolver la pregunta que planteé al inicio. Recordemos, ¿qué significa la sabiduría de Dios en misterio de 1 de Corintios 2:7? Considering all the above, we can now answer the question I presented at the beginning. Let us remember, what does the wisdom of God in a mystery in 1 of Corinthians 2:7 mean? La sabiduría de Dios en misterio se refiere a las promesas eternas que le dio a Adán en el huerto, las cosas ocultas que Jeremías no conocía, pero le fueron reveladas por el Espíritu Santo en el capítulo 33 del libro de este profeta, dentro de las cuales está la voz de desposado y la voz de desposada, alabanzas al Rey de gloria por su misericordia prolongada por la eternidad en la descendencia que nacerá viva, es decir, santa y sin muerte, de generación en generación y por los siglos de los siglos. Jeremías 33:3, versículo 11, versículos del 17 al 22. The wisdom of God in a mystery refers to the eternal promises that he gave to Adam in the garden, the hidden things that Jeremiah did not know, but which were revealed to him by the Holy Spirit in chapter 33 of his book, among which is the voice of the bridegroom and the voice of the bride. Praises to the King of glory for his extended mercy through eternity in the descendants who will be born alive, that is, holy and without death, from generation to generation and forever and ever. Jeremiah 33:3, verse 11 and verses 17-22. La sabiduría de Dios en misterio son las cosas que anhelan ver los ángeles. 1 de Pedro 1:12. Porque nunca pudieron verlas a causa del pecado del hombre. Lo que los ángeles vieron fue la multiplicación de los hombres en pecado, la multiplicación de la maldad, el pecado mismo, de la perversa y de la muerte. Por ello, en 1 de Corintios 2, del 9 al 11 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. The wisdom of God in a mystery consists of the things into which angels desire to look. 1 of Peter 1:12, because they have never been able to see them because of man's sin. What the angels witnessed was the multiplication of men in sin, the multiplication of wickedness, sin itself, of the perverse, and of death. For this reason, 1 of Corinthians 2:9-11 says, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God, except the Spirit of God. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son los bienes venideros de los cuales Él es el sumo sacerdote. Son las promesas eternas
la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente, la fructificación que nunca pudo cumplirse por causa del pecado, la promesa de la tierra, la heredad eterna, la tierra nueva, las moradas en la nueva Jerusalén, la casa del Padre, Génesis 1:28, 22 del 15 al 17, Hebreos 6 del 13 al 20, Juan 14 del 1 al 3, la cual nunca pudo disfrutar el hombre por causa de la maldición sobre la tierra debido al pecado. Génesis 3, 17 y 5, 29. Dentro de las promesas eternas también está la del gobierno eterno, el reinado y el sacerdocio en santidad completa por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:6, 5:10, el cual nunca pudo ejercer el hombre porque se multiplicaron los reinos de este mundo y los gobiernos humanos de altivez y vanagloria. Salmo 2 del 1 al 2, Daniel 2, Mateo 20, 25 y Lucas 4 del 5 al 7. The things which God has prepared for those who love him are the good things to come, of which he is the high priest. They are the eternal promises, the promise of the holy descendants multiplied eternally, the fruitfulness which could never be fulfilled because of sin, the promise of the earth, the eternal possession, the new earth, the mansions, the dwelling places in the new Jerusalem, the Father's house. Genesis 1:28, chapter 22, verses 15 to 17, Hebrews 6, 13 to 20, John 14, 1 to 3, and Revelation chapter 21, which man could never enjoy because of the curse upon the earth due to sin. Genesis 3:17, chapter 5, verse 29. Within the eternal promises is also that of the eternal government, the reign and the priesthood in complete holiness for the ages and the ages. Revelation 1:6, 5:10, which man could never exercise because the kingdoms of this world and human governments marked by pride and vainglory multiplied. Psalm 2, 1-2, Daniel 2, Matthew 20, 25, Luke 4, 5-7. El Espíritu Santo revela las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Por lo tanto, los creyentes y las iglesias llenas del Espíritu Santo dan a conocer estas cosas, la sabiduría de Dios en misterio, por cuanto 1 de Corintios 2, del 12 al 13 afirma: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. The Holy Spirit reveals the things which eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man. Therefore, believers and churches filled with the Holy Spirit make these things known. The wisdom of God in a mystery, for 1 Corinthians 2, 12-13 affirms, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words, which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. No obstante, la mayoría de las iglesias cayeron en la trampa de Satanás y de la perversa, el viejo hombre, la carne, y comenzaron a multiplicar las cosas que ojo ve y oído oye y diariamente suben al corazón de los hombres. Son las cosas corruptibles,
efímeras de esta tierra que desea el viejo hombre. Son los anhelos de la perversa, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Génesis 3:6, Primera de Juan 2:16. Esto es lo que han enseñado con palabras de sabiduría humana. A causa de la apostasía, el abandono de la fe bíblica y de la palabra de Dios, muchos pastores, ministros y asistentes a sus templos se volvieron como hombres naturales que no perciben las cosas del Espíritu de Dios y por ello consideran que son una locura las promesas como la descendencia santa multiplicada por la eternidad. Pero esto ocurre porque esos apóstatas disciernen en la carne con la perversa el pecado que quiere seguir multiplicándose en los seres humanos. Nevertheless, the majority of churches fell into the trap of Satan and of the perverse, the old man, the flesh, and began to multiply the things which the eye sees and the ear hears, and which daily enter into the hearts of men. They are the corruptible and ephemeral things of this earth that the old man desires. They are the longings of the perverse, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Genesis 3:6 and the 1st of John 2:16. These are the things that have been taught with words of human wisdom because of apostasy, the abandonment of biblical faith and of the word of God. Many pastors and ministers, together with those who attend their assemblies, became like natural men who do not receive the things of the Spirit of God. Therefore, they consider the promises, such as the holy offspring multiplied for eternity, to be foolishness. But this happens because such apostates discern in the flesh with the perverse sin, who seeks to continue multiplying herself in human beings. Pero hermano, hermana, yo te estoy hablando no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te estoy certificando con la palabra de Dios eterna que sí hay bienes venideros, sí hay herencia eterna, sí hay descendencia santa multiplicada eternamente, sí hay tierra nueva, cielos nuevos, sí hay ciudad celestial de oro, puro, resplandeciente como el cristal, sí hay reinado y sacerdocio eternos, el gobierno, el trono que el Señor le prometió que heredaría su descendencia para siempre. Todo esto lo disfrutarás desde el reino milenial y para siempre en el reino eterno del Dios Todopoderoso, el eterno e inmutable Dios de gloria. But brother, sister, I am speaking to you not with words taught by human wisdom, but with those which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. I am certifying to you by the eternal word of God that there are indeed good things to come. There is indeed an eternal inheritance. There is indeed holy offspring multiplied eternally. There is indeed a new earth and new heavens. There is indeed a heavenly city of pure gold, shining like crystal. There is indeed an eternal reign and priesthood, the government and throne, which the Lord promised that his descendants would inherit forever. All this you will enjoy from the millennial kingdom and forever in the eternal kingdom of the Almighty God, the eternal and immutable God of glory.